Desde los estudios José Rafael Ferrari, en el Centro de Noticias, Televicentro. 5 de la mañana, 47 minutos, una palabra del cielo para su vida y para la mía. La encontramos en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Una regla muy importante para nuestra vida. Si usted siembra amor, va a recibir amor. Si usted siembra bondad, va a recibir bondad. Si usted siembra perdón, va a recibir perdón. Si usted siembra misericordia, también va a recibir misericordia. Es la regla divina para nosotros, los hijos de Dios. Sembremos de acuerdo a lo que dicta nuestro corazón y lo que dicta el corazón de Dios y su palabra. De esa manera también vamos a nosotros cegar, es decir, a recibir lo mismo. Dios es fiel. Y si no lo recibe de parte de la persona que lo hace aquí en la tierra, pues usted va a recibir el favor de Dios en su vida todos los días. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país. Somos TN5 Matutino, primeros con la noticia. Atentos, atentos a la noticia que tenemos hoy, sobre todo en el sector transporte. Ya le daremos más elementos en el transcurso del programa. Antes, el resumen de las patrullas TN5. Comienzo con mi compañero Carlos Llanes en la capital de la República. Buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días a todos. Listos ya con el resumen de la patrulla TN5 de la capital. Y bueno, creo que todos hemos visto casos donde mecánicos automotrices utilizan los vehículos de sus clientes para fines personales. Bueno, anoche uno hizo lo mismo y lo está pagando con arresto policial. Esto entre captura por narcotráfico en el siguiente resumen. 4 personas en condición de detención policial amanecieron en las celdas de la UMEP número 1 por orden de la Fiscalía, pues se les atribuye la supuesta comisión del delito de tráfico de drogas. Las capturas se dieron en 3 patrullajes. Primeramente fueron policías nacionales quienes detuvieron a 2 jóvenes menores de edad en posesión de droga, de piedras de crack, marihuana y cocaína para la venta. En una segunda operación, pero por policías militares en la colonia Lomas del Norte, se le dio detención a una mujer a quien luego de practicarle un registro, se le encontró en posesión de droga crack, marihuana y también cocaína claramente para la venta. Mientras que en un tercer patrullaje, siempre por policías militares del 1er batallón, se capturó a un menor de edad quien en su poder llevaba droga crack, marihuana y también cocaína para comercializarla. Y policías preventivos decomisaron anoche un vehículo tipo turismo con reporte de apropiación indebida, pues al parecer el trabajador de un taller mecánico lo sustrajo sin autorización del dueño y lo usaba para paseos personales y algo más grave, lo andaba conduciendo en estado de ebriedad. El vehículo se logró ubicar en la aldea El Lolo, donde el conductor, que también fue arrestado y encarcelado, departía con amigos. Y en uno de los tantos patrullajes policiales, una pareja que se encontraba encerrada en una camioneta y en plena vía pública fue requerida por los agentes para una inspección y conocer las razones por las cuales realizaron una parada sospechosa en plena calle de alto tránsito. Y en uno de nuestros recorridos nos encontramos con esta situación. Un joven que bajo un elevado estado de ebriedad pretendía movilizarse en una patineta por el anillo periférico, algo que no logró, pues cada vez que lo intentaba caía a la pavimentada, exponiéndose a un alto riesgo de ser atropellado. Finalmente, y gracias a la exhortación del equipo de la patrulla TN5, se convenció que irse caminando era la opción correcta si quería llegar con bien a su casa. Bueno, podríamos decir que se experimentó una noche madrugada relativamente tranquila, pero seguimos activos, así que pendientes porque en próximo contacto volvemos con información de Interés Nacional. Voy al estudio. Mientras tanto, Orlin Martínez en San Pedro Sula nos resume la patrulla TN5. Buenos días.
Buenos días, licenciado Ramón Matute, y es que continúan los accidentes de tránsito con muertos. Lamentablemente, en el municipio de Omoa, un motociclista murió instantáneamente, y en San Pedro Sula, un joven que se dirigía en su moto chocó contra un caballo. Afortunadamente, pues todavía está con vida. Cristian Baide nos presenta los detalles. En la patrulla TN5 del Valle de Sula informamos este lunes sobre la muerte accidental de un motociclista en Omoa Cortés. Se trata de un joven identificado como Joseph Mendoza, conocido popularmente como Pinky, quien sufrió un accidente a bordo de una motocicleta en la comunidad de Veracruz. Mendoza era originario y residente de la aldea Cuyamel, y anoche, luego de que las autoridades efectuaron el levantamiento de ley, su cuerpo fue entregado a sus familiares. También anoche otro motociclista fue atendido por un equipo de paramédicos de la Unidad Médica de Emergencias UME en el sector Ocotillo de San Pedro Sula. Este joven de nombre Noé Perdomo fue trasladado hasta el Hospital del Seguro Social, ya que resultó con lesiones en sus rodillas y tobillos, luego de impactar contra un caballo en la calle principal de la zona. En otra información, anoche 2 personas fueron detenidas en la 7 calle y 4ª avenida del barrio El Centro de San Pedro Sula, luego de que a bordo de un vehículo protagonizaran un fuerte accidente, ya que según los agentes policiales, ambos andaban en estado de ebriedad. Una patrulla de la policía preventiva los trasladó hasta una posta cercana para aspectos de investigación. Mientras que en la 10 calle y 25 avenida de la colonia San Carlos de Sula, un incendio en un poste del tendido eléctrico dejó sin el fluido a varias colonias del sector. Un recalentamiento de las líneas provocó un cortocircuito y posteriormente el incendio. El cuerpo de bomberos, con el apoyo de la empresa Energía Honduras, logró controlar las llamas para evitar que se extendieran por medio de los cables de electricidad. Y este jovencito de nombre Ángel David Milla es buscado por sus familiares, ya que el pasado sábado en la mañana salió a comprar a un negocio cercano a su vivienda en la colonia Mangandí de El Progreso Lloro y no regresó a su hogar, por lo que sus parientes piden la colaboración a quien lo haya visto. Favor avisar a los números de teléfono 9911-0099 o al 9781-5625. Bien, hasta aquí el resumen que fue recabado por nuestro compañero Cristian Baide. Licenciado, usted continúa informando en Tegucigalpa. Buenos días. Gracias, Orlin. Vamos a La Ceiba, donde el periodista Gustavo Bustillo nos resume los hechos noticiosos policiales de las últimas horas. Un MED 19 reporta el arresto de 2 ciudadanos por suponerlos responsables del delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Los sospechosos son un padre y su hijo, quienes se individualizaron de la siguiente manera. El primer detenido es un ingeniero industrial de 38 años de edad, originario de Trujillo, en el departamento de Colón, y residente en la aldea Agua Amarilla, jurisdicción del mismo sector. El segundo corresponde a una persona del sexo masculino, originario del Progreso Lloro y residente en la aldea antes mencionada. A ellos se les decomisó un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 milímetros, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, además un arma de fuego tipo revólver calibre 3.57 y varias municiones sin percutir. El cuerpo de bomberos de la ciudad de La Ceiba atendió un reporte de servicio de ambulancia frente a Colonia Los Maestros, y es que una persona a bordo de una motocicleta impactó con un vehículo tipo pick-up. Al llegar al lugar se verificó y se atendió a un joven de 19 años de edad que tenía laceraciones en la cara y un golpe en el miembro inferior izquierdo a la altura del fémur. De inmediato fue trasladado a la emergencia del Hospital General Atlántida. El heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos del Porvenir Atlántida reportan una incidencia, y es que asistieron al reporte de un incendio en Zacatera, a 1 kilómetro después de la gasolinera de sector antes mencionado. El siniestro se produjo a orillas de la carretera CA13, lo que provocó el difícil tráfico para vehículos que circulaban por esa zona. La incidencia con incendios de Zacatera se incrementa más debido a las fuertes sequías que atraviesa el país. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. 5 de la mañana, 56 minutos. Vamos a la primera pausa. Hoy podría ponérsele fin a esta problemática en el Ministerio Público, porque han sido convocados la Asociación de Fiscales y también representantes de Medicina Forense a reunirse con el fiscal adjunto del Ministerio Público para firmar de una vez por todas documento que le pone fin a esta huelga de más de 4 meses en el Ministerio Público.
después de la pausa le daremos los detalles. Un total fracaso. La Comisión de Maestros de Islas de la Bahía y de la Mosquitia hondureña, que llegaron para negociar con autoridades educativas aquí en la capital de la República, se llevaron a sus comunidades 0 respuestas. Hoy se cumplirán 15 días sin clases, especialmente en la isla de Roatán y también en otras islas como Guardiola, por ejemplo, el municipio de Santo Guardiola y los otros 2 municipios de Islas de la Bahía, tampoco en la Mosquitia hondureña. Es decir, un total fracaso la reunión entre maestros y gobierno para buscarle una solución a esta problemática del zonaje. Isaac Calix, contigo, buenos días. Buenos días, Ramón Ricardo Matute. Efectivamente, ya 15 días sin recibir clases los alumnos del sistema público de Islas de la Bahía en el área primaria y en el área de media. No están recibiendo clases, y esto debido a que los maestros continúan en asambleas informativas, pese a que el gobierno no les quiere pagar el 36% del zonaje que es lo que responde a los maestros del departamento de Gracias a Dios y de Islas de la Bahía. El jueves salió una comisión para Tegucigalpa para negociar y sentarse con las autoridades educativas. Según lo han manifestado los dirigentes magisteriales, Ramón, el jueves los atendió el diputado Casaña. Se reunieron con el ministro Esponda para poder tratar la problemática, y lo único que les dijeron fue: estamos con ustedes, pero no hay piso para pagarles el zonaje allá en el departamento de Islas de la Bahía. No han conseguido ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Finanzas, simplemente no hay dinero. Hoy estarán esta misma comisión con un parlante y estarán manifestándose en frente de Casa Presidencial hasta que sean atendidos por asesores o por el mismo expresidente Zelaya para tocar este tema. Eso va a suceder hoy en Tegucigalpa, pero acá en Roatán va a haber paralización en el sistema vial por parte de maestros. Van a haber asambleas informativas a partir de las 8 de la mañana, y esto, Ramón, pues viene prácticamente a crear un conflicto, porque primero, por un lado, no hay clases, y por otro lado, pues se estará paralizada la movilización por vehículo acá en Islas de la Bahía. No hay dinero, esa es la respuesta, y los maestros solo piden que se les pague el zonaje, que es parte de su salario, y por el alto costo de la vida que se le da a los maestros que habitan en fronteras y en áreas marítimas de Honduras, Ramón. Esto es lo que les puedo informar de momento. Si no hay consulta, yo regreso a set de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Isaac Calix, también se suman los maestros de la Mosquitia hondureña, ¿verdad? Todos están en este barco, Ramón. La Mosquitia hondureña, el departamento completo de Gracias a Dios y el departamento de Islas de la Bahía. Cabe mencionar que el día viernes, según nos estaban informando, se reunieron con el asesor del asesor del asesor del asesor del asesor del expresidente Zelaya para saber si hoy van a poder tener una reunión con ellos en Casa Presidencial, pero van a estar apostados ahí un grupo de maestros de Islas de la Bahía y de Departamento de Gracias a Dios en Casa Presidencial para ver si logran esta cita y al fin ponerle punto final a esta problemática acá en Islas de la Bahía, que ya nos lleva más de 15 días sin clases en el sistema privado, en el sistema público, primaria y media, Ramón. Estaremos atentos, Isaac Calix. Tratamos de ubicar al ministro Daniel Esponda para que nos responda algunas inquietudes y para que los maestros del sector de Islas de la Bahía y también de Gracias a Dios puedan tener de voz del ministro una respuesta a las peticiones que hacen del cobro del zonaje. Ellos reclaman que les corresponde un 36% de pago por concepto de zonaje en estos departamentos, tomando en cuenta que están bien alejados de otros departamentos del país, y la ley del Estatuto del Docente así lo establece.
Hombre, yo los que miro callados son a los presidentes de los colegios magisteriales. Los maestros de los colegios magisteriales antes salían a responder todas las inquietudes y toda la problemática del sector magisterio. Ellos salían en todos los medios a hablar y pedían la palabra y denunciaban que vamos a hacer esto, que vamos a hacer estas acciones. Hoy los miro bien calladitos, bien calladitos. En un silencio total están los presidentes de los colegios magisteriales. Si el único que habla mucho es el presidente del COPEN, el señor Joel Navarrete. Y otro que se le escucha hablar también muy a seguido es el presidente del Colprosuma. Pero de ahí los otros 4 presidentes magisteriales. ¿Dónde está el presidente de Simprodo? ¿Dónde está el presidente de Coprun? ¿Dónde está el presidente de Colpedagogos? ¿Dónde está también el presidente del PRICMA? ¿Nos escuchan? Y hoy que ocupan los maestros de Gracias a Dios e Islas de la Bahía, que ustedes sirvan de intermediarios en la negociación, esperaría yo entonces que les den una respuesta. Y si quieren hablar aquí en el matutino, hombre, ustedes ya tienen mi número también personal, llámenme si quieren. Yo con gusto les doy aquí la participación tanto al ministro, a los viceministros o a presidentes de los colegios magisteriales. Lo que sí es cierto es que van 15 días ya, desde hoy, que no reciben clases tanto en educación primaria y media los alumnos de Islas de la Bahía y de Gracias a Dios, porque los maestros están reclamando el pago del sonaje, que es el 36%, dicen ellos, de acuerdo al estatuto del docente. Vamos a otras noticias. Ramón Rojas. En el occidente de Honduras es donde se reporta del total de pérdidas en el servicio de energía eléctrica un 8%. Cuéntenos, Ramón Rojas. Buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. En efecto, el 8% de pérdidas presenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque. Así lo manifiesta Yester Muñoz, quien es el gerente del programa de recuperación de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Escuchémosle a continuación. Mire, a nivel regional, ahorita nos vinieron una cantidad de 2.500 contadores. Solo tenemos como unos 300 ya. En 2-3 semanas se instalaron. Estamos esperando la nueva adquisición para seguir en ese trabajo. Ahorita lo que se anda haciendo es haciendo un levantamiento de la parte ilegal. Quiero decirle que aquí, gracias a Dios, es un poco más bajo. Aquí andamos por un 8%, ¿va? Pero un 8% significa mucho, ¿va? Estoy hablando de millones y millones de lempiras, pero con la ayuda de Dios, con el sacrificio del personal, el esfuerzo de todos los que formamos parte de esta empresa, tanto la parte técnica como la parte administrativa, sabemos que sí es posible. Cuando quieren hacer bien las cosas, se hacen bien. Las declaraciones de Yester Muñoz, él es el gerente regional del programa de pérdidas de la Empresa Nacional Eléctrica, aseverando que un 8% son las pérdidas en el occidente del país en relación a las pérdidas a nivel nacional. Finalmente, Ramón Edgardo, quiero manifestarle que llevan 2 días sin energía eléctrica en la ciudad de Copán Ruinas, debido a que un incendio ha devorado hectáreas en esa zona del país, incluyendo postes del tendido eléctrico, lo que tiene, reitero, desde hace aproximadamente unas 48 horas sin energía a ese sector. Y lo preocupante es que no se miran cuadrillas del ICF, no se miran cuadrillas de la 120 Brigada de los militares, no se miran brigadas de los bomberos, y esto tiene preocupado al sector turismo, al sector empresarial, que se miran con las manos arriba cuando se da esta situación y no se logran brindar los servicios turísticos que es de donde depende económicamente la ciudad de Copán Ruinas. Con este informe, Ramón Edgardo Matute, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días. Bien, gracias al periodista Ramón Rojas. Héctor Madrid, en Sabá Colón marchan exigiendo la vida de 3 personas que desaparecieron hace 17 días. Es decir, la marcha de las últimas horas fue para que la Policía Nacional responda y dé respuesta a las peticiones de la población sobre
estas personas que desaparecieron hace 17 días. Cuéntenos, don Héctor, buenos días. Buenos días, Ramón. Somos primeros con la noticia. Como siempre, se trata de Samuel Rubio y su esposa Fabiola Chávez, quienes salieron hace 17 días del municipio de Sabá, Ramón, rumbo a España, pero antes en la ciudad del Progreso iban a vender un vehículo y les acompañaba el taxista Damián Acosta. Hasta la fecha, después de 17 días, no aparecen ni los esposos, ni el taxista, ni tampoco los vehículos. Esto tiene preocupados familiares y ayer salieron a una caminata por el municipio de Sabá para pedir por la vida de ellos y a grito "los queremos vivos" marcharon. Vamos a escuchar a los familiares de estas personas que piden justicia. Es una caminata pacífica, pidiéndole primeramente a Dios, ¿va? Y después a las autoridades y también a los supuestos captores que se pongan la mano en la conciencia, que son varias familias las que estamos sufriendo y no es justo, pues. De repente hay cosas que tal vez están al alcance de ellos, que los puedan liberar y devolverlos. Sí, las autoridades nos han dicho que ellos están haciendo su trabajo y hay avances, han habido avances, pero muy pequeños, muy diminutos casi. El gobierno y las autoridades que nos ayuden a encontrar a los muchachos, a mi hija, a mi yerno y al acompañante. Para la señora presidenta, que nos escuche, que nos ayude y que nos ayude a presionar a las autoridades para que nos den respuestas. ¿Han hablado con las autoridades? Bueno, la verdad es que yo he andado tocando puertas en todo San Pedro, Progreso, y lo único que dicen que ellos están haciendo su trabajo y que cualquier cosa nos van a avisar. Los familiares han dicho que van a continuar con estas medidas de presión, marchas por las calles de los municipios, e inclusive la mamá de uno de los desaparecidos ha dicho que ha viajado a Tegucigalpa, San Pedro Sula, buscando información y piden, si es que están presos o están capturados o están secuestrados, los capturados que respeten su vida y que los quieren vivos. Y lo más lamentable, Ramón, es que el niño del taxista que salió acá a Tocoa, pues llora porque su padre antes lo iba a dejar a la escuela y ahora ya, pues desafortunadamente en este momento no está yéndolo a llevar al centro educativo. Es lo que tengo en Tocoa de Colón. Vuelvo con nuestros estudios de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. La noticia positiva es presentada gracias a Casa Santa. Vení a vivir la experiencia de lo nuestro, de forma creativa, original, deliciosa y divertida. Casa Santa es lo de aquí. Muy buenos días, televidentes de TN5 Matutino, siempre primeros con la noticia. Licenciado Ramón Matute, ha llegado Lanchito por gestiones de la Iglesia de Dios de esta ciudad, una brigada procedente de los Estados Unidos, esta brigada médica atendiendo a la población, servicios gratuitos de salud, entrega de medicamentos, incluso hasta anteojos. Oiga bien, qué bendición, bastones para las personas de la tercera edad. Vamos de inmediato con la reacción uno de los médicos que han estado atendiendo aquí en esta ciudad. Sí, la verdad que es una bendición poder estar aquí en Olanchito. Esta brigada nace hace muchos años en el corazón de un grupo de médicos en Estados Unidos como organización que se llama BIM, Médicos Voluntarios en Misiones. Y no solamente el propósito de poder traer salud al cuerpo, sino también poder compartir las buenas nuevas y traer también esa esperanza de salvación a las personas. ¿Qué servicios están brindando? Vemos que están entregando medicamentos también. Sí. Dentro de la brigada vienen algunos especialistas, viene una pediatra en este momento y está un especialista en medicina familiar, y pues mi esposo y yo, que también estamos como médicos dentro de lo que le llamamos medicina familiar, traemos medicamentos completamente gratuitos que vienen desde Estados Unidos. Estos medicamentos pasan por el control de seguridad de aquí del país. Con las imágenes de Zulma de Rodríguez, Edgardo Rodríguez, TN5 Matutino, siempre primeros con las noticias. De retorno hasta la capital Tegucigalpa. Buenos días. La noticia positiva fue presentada gracias a Casa Santa. Vení a vivir la experiencia de lo nuestro, de forma creativa, original, deliciosa y divertida. Casa Santa es lo de aquí. Nueva ruta.
del transporte público se paraliza por el delito de extorsión en las próximas horas. Es más, los dueños de los buses dicen esta mañana que se encuentran en un estado de indefensión y que la política del gobierno en materia de seguridad para combatir el delito de extorsión ha sido un total fracaso. No logró el objetivo en estos meses, pese a que se sigue extendiendo estado de excepción en el territorio hondureño. Carlos Llanes con usted, buenos días. Muy buenos días de nuevo, Ramón. Bueno, y las pruebas de esto que usted ha presentado en este momento, pues son varias. Una de estas son los videos que hemos visto en los últimos días donde pandilleros atacan a unidades de transporte público, de los cuales pues han resultado pasajeros heridos. Pero además de esto, lo más nuevo, a partir de hoy una ruta de transporte público en la capital deja de operar a causa del cobro de la extorsión. Wilmer Calix nos confirma esta mañana estos y otros detalles. Buenos días. Buenos días. Lamentablemente por el delito de la extorsión, este flagelo que nos está impactando al sector transporte en los últimos 20 años, la ruta de La Peña está siendo extorsionada, no está trabajando en su totalidad, más de 60 unidades no están trabajando, brindándole servicio al pueblo hondureño, al más necesitado, que es el que aborda nuestras unidades. Hoy por hoy queremos mandar un mensaje al gobierno de la República. Creemos y hemos creído que el nuevo proyecto de seguridad, el estado de excepción, debe dar ya los resultados que el pueblo hondureño espera. Hoy creemos que la seguridad del pueblo hondureño es lo más importante, lo que necesitamos, no los transportistas, todo el pueblo en general necesita tener tranquilidad en esos barrios, en esas colonias, en las rutas donde nosotros cubrimos, para que pueda haber crecimiento económico, para que pueda haber paz mental también, que necesita nuestros empleados, las personas que abordan una unidad, que les da miedo ya abordar nuestra unidad y el negocio se está viendo afectado porque las personas buscan otros métodos de transporte debido a que dicen que es muy riesgoso abordar una unidad del servicio urbano el día de hoy. Repitamos, Wilmer, ¿cuál es esta ruta y qué cantidad de unidades no van a operar a partir de hoy? Bueno, más de 50 unidades están siendo molestadas por grupos criminales el día de hoy de la ruta de La Peña. Esperemos que haya una respuesta contundente del gobierno para que esta ruta no siga afectando no siga afectada y pueda darle servicio a los más pobres y más necesitados que hoy lo necesitan. Los cálculos que ustedes manejan en la actualidad respecto a la cantidad de dinero, la cantidad de lempiras que los extorsionadores se llevan a sus bolsillos y que lo sustraen pues de los empresarios del transporte a través de la extorsión. Más de 50, entre 40 y 50 millones a nivel nacional se paga solo el sector transporte a esos grupos criminales que los extorsionan, lamentablemente. Hasta el día de hoy seguimos con esa carga. Muchas veces ustedes pueden ver que aparecen otros grupos criminales nuevos que solicitan dinero, donde el sector ya no tiene de dónde dar más. Wilmer, ¿de dónde sacan valor ustedes o los conductores de estas unidades para operarlas, para conducirlas? Hemos visto unos videos recientemente terroríficos donde extorsionadores o pandilleros atacan a bocajarro a estas unidades de transporte, inclusive hay varios heridos. Bueno, yo les voy a decir, no es valor. Lo que nosotros sacamos es dinero, porque al final las rutas que usted ve operando, operan porque pagan el flagelo de la extorsión, si no, no operaran. Hoy por hoy usted da cuenta que nosotros las rutas cuando no están trabajando es porque hay nuevos grupos criminales que le están exigiendo dinero. Y cuando vuelven a trabajar no es porque se solucionó el problema de la extorsión, sino porque se está pagando más. Al final eso no es valor, es que estamos pagando, pero llega un punto y ya estamos llegando a un punto donde ya no tenemos de dónde pagar más. Y lo que prometió el gobierno darles en modo de bonos por las situaciones que estaban atravesando, ¿se ha cumplido? Bueno, lamentablemente vamos a llegar a 6 meses sin que el pago se lleve a cabo. Hemos solicitado reuniones con los comisionados del IHTT. Esperaremos que haya una reunión el día de mañana a ver si hay una respuesta, pero no podemos estar esperando tanto tiempo para que se cumpla algo que nosotros sí estamos cumpliendo en la calle. Los documentos que se firmaron el 12 de abril con la presidenta Xiomara Castro, ella había venido cumpliendo, pero ahorita no sabemos por qué ha sido el retraso tan grande de 6 meses del bono compensatorio de la tarifa. Oiga, usted también es del mismo criterio de Jorge Lanza, su colega, quien dice que sale mejor darle las unidades a los extorsionadores y que las exploten y que luego ellos les pasen por alguna ganancia a ustedes, a los transportistas. Bueno, eso se dice porque llega un punto que usted no puede operar su negocio. Lamentable que usted ya no pueda tener el control de su negocio, donde usted no puede tener el control del ingreso, donde también nosotros hemos creído que debemos de llegar a proyectos
de servicio mejorándolos, pero no los podemos mejorar cuando un grupo criminal le está quitando todos sus ingresos que usted puede reinvertir en su negocio. Hoy por hoy creemos que la solución debe ser que debe de haber este proyecto, debe dar el resultado que anhelamos para darle otra cara al transporte público de la capital y de otras ciudades, pero lamentablemente durante el negocio que le estén llevando los antisociales, usted no tendrá cómo reinvertir en el negocio. ¿Y ustedes han identificado que los problemas o la extorsión se origina en las cárceles? Bueno, esa es parte del problema. Al final la extorsión ha sido algo que se ha acrecentado en todo el país, en los barrios, en las colonias. Yo creo que debe haber una contundencia en la investigación, debe haber ser contundentes los fiscales y los jueces en estos delitos, pero lamentablemente muchas veces las leyes no se cumplen o salen muchos criminales libres. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que se solvente este problema que a partir de este día pues se enfrentan los operadores de la ruta de la colonia La Peña y que van a ser diferentes lugares de la capital porque a causa de la extorsión hoy no van a circular. Ramón Concedo. Bien, le presento imágenes de lo que está pasando en el Centro de Salud Alonso Suazo, aquí en la capital de la República. Tienen 13 días desde que se tomó las instalaciones por parte de los colectivos de Libre, 13 días sin dar atención médica. No reciben atención médica los hondureños y creo que también pasa en el Centro de Salud de las Crucitas, ¿verdad? Y en otros centros de salud del Manchén, Colonia Divagna, la Colonia 3 de Mayo y también en la San Francisco. Son colonias donde los centros de salud están tomados por los colectivos de Libre. No hay atención médica. Si usted vive en la zona, prepare ahí unos 1,000 pesitos para que vaya a un centro privado a recibir atención médica. Y el flamante ministro de Salud. Bueno, vamos con otras noticias. Con las noticias internacionales, así amanece el mundo en TN5 Matutino esta mañana. Es lamentable lo que está pasando en el territorio hondureño en los últimos meses y sobre todo la preocupación del sector empresarial y sectores productivos del país que lamentan que el problema de invasión de tierras se extienda a varios departamentos de Honduras. De acuerdo a los últimos informes del Instituto Nacional Agrario y de la propia empresa privada, hay invasiones de tierra en Choluteca, Atlántida, Colón, Lloro, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán, que son los departamentos donde se da más invasiones de tierras por grupos campesinos que no sabemos, aunque para muchos sí, pero que no es visible, quiénes son los que están detrás de estas invasiones. ¿Hay una política de Estado para evitarlo? Se pregunta el sector privado. ¿Cuál es el impacto que está teniendo en la producción nacional? ¿Hay credibilidad para el Estado de Honduras de inversiones extranjeras directas cuando se dan este tipo de situaciones de invasiones de manera ilegal? ¿Es factible o no sacar del estamento jurídico del país el delito de usurpación de tierras? Son preguntas que le hacemos esta mañana al economista, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, don Julio Raudales. Es un gusto saludarlo en el Matutino. Buenos días, licenciado Raudales. Muy buenos días, licenciado Ramón Matute. Es un gusto estar con ustedes en Telenoticias. ¿Cómo interpretar lo que está pasando en el país y el impacto que está teniendo esto a la inversión? Bueno, Ramón, creo que esto es una muestra de que a pesar de que en el país hay buenas leyes, tenemos una ley de ordenamiento territorial que es de las más modernas de Latinoamérica, tenemos una ley de reforma agraria que sigue vigente todavía, a pesar de lo que muchas personas dicen. La mala aplicación o la no aplicación de las leyes correcta genera problemas. Un país, Ramón, en donde no se respetan los derechos de propiedad, está condenado a la pobreza. Es probablemente la más importante necesidad o el requisito fundamental para lograr desarrollo, que se respeten los derechos de propiedad. Pero cuando no se aplican las leyes, cuando se más bien aupa a los grupos para que puedan invadir
elementos particulares como los territorios, como los negocios, definitivamente es una muestra de que podemos caer en una problemática muy fuerte que va a impedir que la inversión se pueda desarrollar y por lo tanto que no haya crecimiento y que la pobreza siga campeando. A principio de año, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada habló de más de 2.400 millones de dólares que se dejaron de invertir en Honduras producto de las invasiones. Bueno, mira, Ramón, en realidad Honduras había tenido hasta hace unos 4 o 5 años un promedio de inversión extranjera directa de unos 1.300 a 1.400 millones por año. Eso se ha reducido prácticamente a la mitad en los últimos periodos y da mucha pena. Definitivamente el irrespeto a los derechos de propiedad es uno de los elementos que evita eso, pero también otras cosas. Los servicios públicos demasiado elevados, el mal ambiente para la inversión que hay en el país, los problemas administrativos, pero definitivamente si continúa incrementándose, escalando este problema de la invasión, el país tiene pocas posibilidades de crecer. El buen mensaje del Estado, del gobierno a través del Instituto Nacional Agrario, es decirle al mundo que hay seguridad jurídica específicamente en el tema tierra para atraer la inversión. Por supuesto, es uno de los elementos clave. Repito, hay otros más que son igualmente importantes, pero si no se respeta los derechos de propiedad, si la inseguridad jurídica es lo que campea en el agro hondureño o en cualquier otro sector, va a ser muy difícil que haya inversión tanto nacional como extranjera, Ramón, y lo peor de todo, me parece a mí, el país está perdiendo imagen y eso definitivamente lo que va a generar es todavía más pobreza y marginalidad. Ahora, ¿cómo interpretar el hecho, licenciado Raudales, que ya se esté hablando en el Congreso Nacional de iniciativas de ley para sacar del estamento jurídico el delito de usurpación? Bueno, sería definitivamente catastrófico para el país que esta situación se diera. Me parece que, repito, no se trata de tener buenas leyes, pero es necesario tener buenas leyes. Sin embargo, más importante que eso es hacer que estas leyes se cumplan. Ojalá que los diputados del Congreso Nacional, los 128 diputados de las bancadas correspondientes, puedan reflexionar sobre la importancia que tiene el respeto a la propiedad privada para poder generar desarrollo en el país. Quizás el requisito más importante para el desarrollo es el respeto a la propiedad, el respeto al derecho que tienen las personas de poder buscar sus propias metas y cumplir sus sueños a través de sus emprendimientos. Es importante decirle a Honduras, solo en la zona de Laguán, más de 20.000 hectáreas cultivadas de palma africana son invadidas en este momento. Hay problemáticas enormes, enfrentamientos enormes en la zona. Y otras partes del país también hay muchas invasiones de tierra, altamente forestal, altamente productiva, con una vocación de producción de café también, que han sido tomadas por grupos campesinos. Hombre, yo creo que también el mismo Estado debe de perseguir y aplicar la ley a quienes están detrás de estas invasiones. ¿Le parece, licenciado Raudales? Es la razón de ser del Estado. Ramón, guardar el orden, generar condiciones adecuadas para que haya paz y para que haya inversión y, repito, proveer la libertad y las condiciones a las personas para que puedan buscar su sueño y alcanzarlo aquí en el territorio y no huir del país, Ramón. Gracias. Muy amable al licenciado Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, hablando sobre este tema que es de vital importancia para atraer los capitales de inversión, tanto extranjera como nacional, y generar riqueza, empleo y crecimiento económico, ya que el Banco Central visualiza un crecimiento entre el 3,5 al 4% del PIB para este año 2023. Vamos a la pausa. Ayer el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, el expresidente de la República, dijo a los colectivos de Libre que tienen que defender a pie juntilla al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, hay diputados en el Congreso Nacional de la República que ya han comenzado a responder, entre ellos el diputado Marco Elio Girón.
dice que ni los colectivos de Libre, ni las bases del partido, mucho menos los diputados, estarían obligados a defender el actual gobierno, que tiene que ser el Consejo de Ministros en el Ejecutivo los que tienen que levantar la voz de protesta y defender a la presidenta Xiomara Castro. Vamos con usted primeramente, Tony Munguía, porque también tenemos más reacciones del tema en San Pedro Sula. Tony. Buenos días, Ramón. Así es. Bueno, que conteste esta pregunta el doctor Marco Elías Girón, diputado del Congreso Nacional por Libre. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cuál es la pregunta? Doctor, bueno, se tiene que defender el Consejo de Ministros, mejor dicho, el Consejo de Ministros tiene que defender el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya o los colectivos de Libre. ¿Qué opina usted? Mire, lo que sí le voy a decir es algo, saludos a Ramón Matute, al pueblo hondureño, que quienes estamos defendiendo al gobierno somos los diputados disidentes, aquellos que el año pasado, en enero, tuvimos una ruptura por votar por un diputado de Libertad y Refundación para presidente del Congreso Nacional. Luego el resto de diputados se mantiene cómodamente y sin defender a nuestro propio gobierno. Mire, la responsabilidad de defender al gobierno es con actos y nosotros lo estamos haciendo de esa manera. Igual el gabinete de gobierno tiene que defender a su propio gobierno con actos, ejecutando el presupuesto, haciendo obras de infraestructura. El ministro de Salud y Educación, en vez de abonar, más bien están afectando al gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que están siendo evaluados en este momento. Mire, hay tomas de centros de salud, hay tomas de carreteras de maestros, de padres de familia. Definitivamente la esperanza es que en el mes de junio hayan cambios en el gabinete social, pero al parecer la gente se está desesperando y quiere esos cambios antes de que finalice el mes de mayo. Doctor, en el Libre usted decía que hay unos movimientos de falsa bandera dentro de los colectivos, o sea, ¿hay personas infiltradas que le están haciendo daño al gobierno de doña Xiomara Castro? Sin duda alguna, mire, hemos visto nosotros en la costa norte unas manifestaciones de gente encapuchada. Ya la gente de Libre ya no usa capucha porque ya el narcorrégimen se fue, ya los escuadrones de la muerte fueron desarticulados, vivimos en un gobierno democrático, no hay gas, no hay toletes, no hay policía golpeando al pueblo, entonces los colectivos de Libre no se están encapuchando. Cuando nosotros vemos gente en este gobierno encapuchada protestando, sabemos inmediatamente que no pertenecen a los colectivos de Libre, sino que son pues podrían ser parte de la oposición o financiados por la oposición para desestabilizar al gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Usted publicaba que hay algunos liberales dentro de estos movimientos, ¿es cierto? Sí, nos han enviado fotografías de personas que se han tomado diferentes secretarías, como la Secretaría de Salud, que han sido históricamente activistas de otro partido de oposición de la enseña rojo y blanco. Y ahí están las pruebas, están las fotografías y están los videos y estas personas están haciéndole daño a la imagen de nuestra presidenta Xiomara Castro. Bien, muchísimas gracias al doctor Marco Elías Girón, quien tiene que defender al partido, o mejor dicho, al gobierno liderado por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Él ha respondido esta pregunta. Ramón Edgardo, no sé si tenemos otra consulta, regresamos con usted. Bien, gracias Tony. Juan Mejía, coordinador operativo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en San Pedro Sula, también habla del tema. Orlin Martínez. Buenos días, licenciado Ramón Matute. En efecto, Juan Mejía, él representa al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. No se debe estar hablando de este tema de golpe de Estado. Buenos días. Sí, efectivamente. Golpe de Estado es la palabra mágica para los sectores oscurantistas para detener cualquier reforma, cualquier promulgación de ley, cualquier intento reformista de parte del Estado, ya amenazar con golpe de Estado. Y golpe de Estado también es la palabra mágica para los sectores de gobierno, ¿verdad? Que cada vez que alguna cosa les sale mal, con anunciar golpe de Estado ya lo solucionan todo. Entonces, ni una ni otra cosa es válida, ¿verdad? Hay que ser serios, ¿verdad? Si realmente hay indicios de que está en proceso un golpe de Estado, hay que proceder como manda la Constitución de Honduras, ¿verdad? Ese es un delito de traición a la patria. Eso es proceder conforme a la Constitución, conforme a las leyes, conforme al Estado de Derecho de nuestro país. Lo demás, la población tiene que entenderse y asumirse como la única protagonista real del proceso libertador, democrático de nuestro país. ¿No está preparado Honduras para un acontecimiento como este?
Es devastador lo que nos ha pasado con el golpe de Estado anterior, ¿verdad? No le conviene a ningún sector social, político, económico, otro golpe de Estado, ¿verdad? Es condenar el país prácticamente a tener un Estado fallido, ¿verdad? A una crisis de ingobernabilidad cada vez peor, ¿verdad? En momentos en que la población necesita mucho de un Estado más dinámico, más proactivo, más justo, que gobierne con dignidad y que realmente pueda pararse, ¿verdad?, ante los intereses de otros sectores que no quieren que el pueblo realmente viva con dignidad y con justicia. Ahora, ¿cómo ve lo que ha dicho el expresidente, donde ha llamado a los colectivos a defender a la presidenta de estos anuncios? Bueno, él puede, como cualquier otro miembro de su partido, mantener informada a su gente de lo que está pasando, ¿verdad? Pero, repito, como funcionario del Estado no es lo correcto. Lo correcto es, bueno, alguien ha dicho esto, a este le tiene que caer el peso de la justicia. Procedamos con el Estado de Derecho. Bueno, muchísimas gracias. Juan Mejía, él es el director operativo del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Ramón Matute, usted continúa informando en Tegucigalpa. Buenos días. Gracias, Orlin Martínez. Doctora Julieta Castellanos es rectora de la máxima casa de estudios. ¿Qué pasa por la mente de quienes nos gobiernan y de quienes asesoran a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, en este caso el expresidente Manuel Zelaya Rosales, cuando llama a los colectivos de Libre a que defiendan el actual gobierno? Denos su opinión esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación a conversar sobre este tema. En realidad, el gobierno y el Estado tienen instituciones que son las que deben de funcionar y las que deben de salir a defender la democracia. Llamar a los colectivos es prácticamente incitar a que grupos al margen de la ley actúen de manera violenta. Esto no ayuda a la convulsión que hay en el país, a la confrontación. En todo caso, si el expresidente Zelaya, el asesor presidencial, tiene esa información, ellos al mismo tiempo tienen todo el servicio de la policía, tienen el control de la inteligencia, tienen el control del Ministerio de Defensa, deben de saber quiénes son los sectores que están conspirando en contra del gobierno y actuar. Pero llamar a los colectivos a defender es una estrategia de mantener la agitación en la calle. Es una manera de tener activos las turbas en la calle para actuar y dar la sensación a estos grupos fanáticos de seguidores que el gobierno está en riesgo, está en peligro. Yo creo que el presidente Zelaya, más bien, él está incitando al caos, y ojalá que no vayan a haber responsabilidades mayores, porque incitar a estos grupos a que defiendan al gobierno es prácticamente llamar a que se mantenga una agitación activa, a actos de fuerza, y lo que ya estamos viendo en algunos ministerios que han sido tomados prácticamente instituciones desde casi el comienzo de este periodo, ha contribuido a esa inestabilidad y a esa ineficacia en la prestación de los servicios. El llamado de un gobierno, o el propósito de un gobierno, es hacer una buena gestión. Sí. Y esa buena gestión es a la que debería de estar convocando el presidente Zelaya. Cuando señala grupos y sectores el expresidente Zelaya que pretenden desequilibrar o desestimar lo que está haciendo el actual gobierno, el mensaje entre líneas o entre palabras que nos quiere dar, ¿cuál es, doctora? Creo que el mensaje que quieren dar es que ellos
no hacen un buen gobierno porque hay grupos que no se los permiten y que por eso son las críticas que están recibiendo de una gestión bastante precaria y de una gobernabilidad bastante precaria. Ellos quieren dar la idea de que no hacen las cosas de una manera más eficiente porque hay grupos que han llamado ellos conservadores que les impiden hacerlo, que digan que les están impidiendo hacer estos grupos, que expresen públicamente qué políticas han querido ellos implementar de buen gobierno y que no se les ha permitido estos sectores que ellos denuncian. Más bien la percepción y los hechos lo que revelan es que la mayor parte de los conflictos, de los reclamos, de las protestas proceden del interior del propio partido de gobierno. Son estos grupos internos de Libre los que les exigen, los que les reclaman. ¿Por qué no funcionan los centros de salud? Porque están tomados por los colectivos de Libre. Los problemas todavía en el sistema educativo, ¿quiénes los están provocando? No son otros sectores ajenos al partido. Hay que darnos cuenta que el gremio docente siempre ha sido un gremio, en la mayoría, muy afín al Partido Libre y en ese sentido estamos viendo reclamos de padres de familia, de niños, que inclusive vinieron hacia Tegucigalpa, uno de ellos, a reclamar que nombren profesores. Hay otros que están reclamando porque no se respetó el concurso docente. Entonces son problemas creados al interior, pero no externos al partido. Pero la falta de un buen gobierno quieren justificarlo diciendo que son otros sectores los que están interviniendo, los que están impidiendo que haya una buena gestión. Pero creo que eso ya no les está dando resultados, porque si uno ve las opiniones en diferentes medios y de diferentes procedencias, ya no se está aceptando estas excusas, sino que más bien se está señalando que es esa ineficacia lo que les está produciendo los problemas que hoy tienen. Gracias, doctora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dando sus opiniones aquí en el matutino referente a este tema político del momento. Gracias, doctora. Vamos con el periodista Carlos Llanes. ¿Se puede hoy ponerle fin a la problemática en el Ministerio Público? Cuéntenos, Carlos. Bueno, Ramón, eso es lo que esperan los empleados del Ministerio Público para ponerle fin ya de una vez por todas a esta huelga sin precedente de 80 días en el Ministerio Público. La doctora Ana Molina nos relata pues lo que están esperando que ocurra el día de hoy. Buenos días. Buen día. Sí, en efecto, el día de hoy a las 9 de la mañana sostendremos una reunión con el fiscal general adjunto, el abogado Cibrián, quien se le dio potestades para resolver el tema de las no represalias, que es lo que nos ha mantenido pues todavía en constante lucha, ya que el tema presupuestario ya se había tocado y ya se había resuelto. Esperamos ya para el día de hoy tener ese acuerdo, poder que se nos pueda trasladar, obviamente, darle lectura, análisis por parte de nosotros como comitiva y de esta manera pues ya firmar por ambas partes y ponerle punto final a esta crisis que hasta el día de hoy pues ha traído consecuencias graves, sobre todo a la población hondureña, ¿verdad? En el tema del acceso, ¿verdad?, a ciertas áreas del Ministerio Público. A ver, con el punto del aumento salarial, ese no es el problema es las no represalias contra los empleados que están protestando. Exactamente. En su determinado momento, el fiscal general
dio potestad al adjunto solamente de resolver el tema presupuestario. Se resuelve el tema presupuestario, pero siempre llevábamos de la mano el tema de las no represalias, como cualquier otra huelga que se da a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando nosotros sometemos el tema de las no represalias, se nos contesta mediante un comunicado sin una respuesta concreta. Ampliamos ese acuerdo, obviamente conversando con el abogado Cibrián, y gracias a Dios fue hasta el día viernes que el fiscal general de la República tomó a bien darle potestades al abogado Cibrián sobre la resolución y pronta respuesta al tema de las represalias. Entonces ahora él tiene las potestades de poder solventar la crisis. ¿Y qué es lo que se dice? Pues, ¿a qué tipo de represalias tienen miedo ustedes? Realmente a que nuestros superiores vayan a tomar el hecho de haber estado en huelga como una sanción o una acción disciplinaria. A eso nos queremos referir. No es el hecho de que si un servidor comete un delito no se le va a perseguir, o sea, tiene que ser investigado y se le va a dar, obviamente, las sanciones correspondientes, pero fuera del marco de la huelga. O sea, la huelga no tiene que ser el contexto para una sanción. Se tiene que alejar, olvidarnos de la huelga, y durante este tiempo no va a haber sanciones porque usted estuvo en huelga. Ahora, si usted cometió un delito o cometió una acción que va a ser valorada como una falta grave, menos grave o gravísima, pues se va a dar la sanción correspondiente alejado de la huelga. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y esperamos que supere esto muy pronto, porque autopsias solo se están realizando en la capital. Bueno, voy a mencionar, el día de ayer se le realizó la autopsia a una de las ancianas que fue violada y también muerta en el departamento de Copán. En el Hospital Escuela se realizó ayer esta autopsia, porque en San Pedro Sula no están realizando. Ramón Concedo. Gracias, Carlos. Concluye el matutino esta mañana con estas imágenes del centro de salud ubicado en el Manchén, aquí en la capital de la República. La atención médica es normal, es decir, que lo soltaron los colectivos de Libre, porque estaba tomado también el Manchén. Qué bueno. Ojalá que sí, progresivamente vayan haciendo lo mismo, porque la población necesita recibir atención médica del Estado. Hasta aquí el matutino. Que pase usted un feliz y bendecido día.